para... Muy bien, bueno, hoy vamos a comenzar el segundo módulo de la formación de constelaciones familiares. Y, y bueno, este segundo módulo tiene que ver con un tema fundamental en toda la formación. Y bueno, seguro que Ingrid aquí también puede aportar mucho porque lo hemos trabajado muchísimo, lo trabajamos en el curso que hicimos allí, Diplomado. en el diplomado. Bueno, Valena, en Venezuela yo hice varias formaciones y Ingrid formó parte de una de esas formaciones y bueno, igual trabajamos esto, ¿no? Este Ujú. es sobre las leyes sistémicas o los órdenes del amor, que son como la columna vertebral, digamos, ¿no? De lo que es eh, la formación en constelaciones familiares. ¿Ok? Esto lo vamos a encontrar en todo lo que hagamos. Y Valena, ¿tú qué quieres ser? Formadora también o consteladora. Esto es fundamental. Esto es como eso, la columna vertebral, como lo fundamental en todo lo que te vayas a encontrar en constelaciones. Después hablamos de pareja, de salud, de diversos temas, ¿no? Pero este es un tema central. Por eso, pues, ojalá que las personas que después lo vean grabado podamos responder algunas de las dudas que vayan quedando por allí o lo trabajemos de otra manera, porque es fundamental. Entonces, voy a ponerla a compartir para mirar un poco, guiarnos por allí la presentación. Mm, Ok. Sí, estamos viendo. ¿Ven la Sí. pantalla? Vale. Ujú. A ver, ya va, espera, qué momento que se me fue esta. Esto luego nos lo mandas al correo, ¿verdad, Soraya? Claro, igual ya les pasé la anterior, digamos, la formación, el primer módulo, entonces Mm. ahora les paso esta, ¿ok? Vale. Vale, a ver qué se me fue, ¿dónde? Se me perdió. Vale, ¿están viendo Ujú. allí la presentación? ¿Sí? ¿Ven la presentación? Sí, yo sí la veo. Tienes Vale, sistemáticas, constelaciones cuánticas 2025. Y vale, luego pone leyes sistemáticas ahora. ok. Vale, entonces tenemos allí lo que son los temas de este módulo 2, ¿vale? Leyes sistémicas, órdenes o fuerzas del amor, la conciencia del clan, la buena y la mala conciencia, los conflictos con la madre, con el padre y el árbol genealógico familiar. Eso es un poco lo que vamos a trabajar en este primer módulo. ¿Y Vale. qué son las fuerzas o leyes sistémicas? ¿Sí? Es el amor. Para ver Hellinger, esto es el amor. Ese es el movimiento del amor. ¿Cómo lo miramos? A través de los vínculos que se establecen entre las diferentes generaciones, digamos, ¿no? Y personas que forman parte del sistema. Lo vemos en la vida cotidiana, en el día a día, y ya nos vamos a ir dando cuenta cómo lo vamos viendo. Bert Hellinger habló de tres fuerzas: la pertenencia, la jerarquía o el orden, y el equilibrio y el dar y recibir o tomar. Y Champetier, Brigitte Champetier, agrega una cuarta fuerza desde las constelaciones cuánticas, ¿sí? Y es el sí a la vida. Brigitte ha sido pues discípula de Bert Hellinger y, y ella ha
hecho muchas investigaciones acerca del tema y tiene varios libros y en ellos hay uno que se llama Las Fuerzas del Amor, em, y donde incorpora en esas fuerzas del amor el sí a la vida como una cuarta fuerza importante a trabajar. Pero ya vamos a ver lo que son estas fuerzas que parecen así como que muy generales, pero y con nombres así como que muy sencillitos, pero que tienen mucha fuerza en la vida. Primero es la ley de pertenencia. ¿Qué quiere decir la ley de pertenencia? Que todos y todas pertenecemos a un sistema, aun cuando creemos que no pertenecemos, ¿ok? Aun cuando nos sentimos en algún momento excluidos o excluimos a alguien, siempre pertenecemos y eso es muy importante. Ya eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pertenecen los que están vivos, los que están muertos, los abortos, los hermanos y medios hermanos, los padres, tíos, abuelos y bisabuelos, quienes tuvieron un destino difícil, como personas que fueron asesinadas, presas, torturadas, eh, esclavizados, padecieron miserias, personas que estuvieron en la prostitución, que fueron en otro momento, pues no se aceptaba tanto el ser gay, por ejemplo, entonces eso eran también excluidos. Pues hay muchas personas que tuvieron alguna enfermedad mental, ¿no? En algunos casos, las personas que tenían enfermedades mentales las tenían encerradas en cuartos, las tenían, eh, digamos, de lado, pues, ¿no? Las tenían eh, excluidas dentro del sistema. No hablaban de eso. Sobre todo los excluidos tienen que ver con ese dolor que ha vivido el sistema y que se le dificulta a las personas que lo vivieron poder aceptarlo y comentarlo a las siguientes generaciones. ¿Ok? Y fíjense que también pertenecen al sistema las viejas parejas. Ya cuando nosotros vayamos a trabajar con el tema de pareja, vamos a mirar un poco todo lo que ha pasado en nuestras vidas con las parejas que tenemos, con las parejas anteriores, con las parejas anteriores de nuestros abuelos y, y demás. O sea, hay parejas que a veces eh, no las tomamos en cuenta y tienen una importancia fundamental en el sistema. Esas parejas decidieron eh, dar o cedieron ese lugar a otra persona, o a nuestra madre, o a nuestro padre, o a la abuela, al abuelo, y bueno, y a nosotros mismos si fueron parejas, exparejas, ¿no? Soraya. Sí, ¿Y pareja es solo pareja cuando lo has considerado como tal o también llama pareja a una persona que has conocido y has compartido sin ser pareja? No sé si todo, me toda entiendes. persona que hayas compartido desde la intimidad Vale, se considera que es una pareja, ¿ok? vale. Entonces, esa pareja, mm, ¿se está viendo la pantalla? No, ahora no se está viendo. Sí, lo que pasa es que en chiquitita ahora. Ahora, ¿no? Vale. Entonces, toda persona con la que hayas compartido intimidad es una pareja, ¿sí? Y Ujú. esa pareja ha dejado alguna huella en tu sistema familiar, ¿ok? Vale. Seguimos aquí. Ujú. Eh, alianzas no consanguíneas, por ejemplo, socios, compañeros de trabajo, vecinos, personas que significaron mucho en nuestra familia, un amigo muy cercano que consideramos tío, tía, persona que estuvo allí como muy vinculada en nuestros momentos, eh, sí, en momentos de infancia o en algún otro momento de la vida, ¿ok? Vinculaciones por dolor. Eso es muy importante. A veces personas que fueron violadas, ultrajadas, traicionadas, que recibieron directamente como, ¿no? una amenaza, que han vivido un dolor en forma
personal, esas personas se Se fue. se nos cortó, sí. Pero entonces tengo que Sí, volver a poner a grabar sí, porque se te corta todo. porque se me corta y después voy a tener que enviarlos en varias grabaciones. No entiendo por qué está pasando esto, como si estuviéramos en Venezuela. ¿Verdad, Ingrid? Vale, Nada, ya no hace falta estar allí ahora para no que veo, pasen. ahora no veo cómo. Ah, es que sí está grabando, sí está grabando. Va, Ah, sigue mira. grabando, yo buscando por dónde que va. Bueno, seguimos grabando, es que se cortó y se siguió. Entonces, estábamos diciendo que las personas que aun cuando es un vínculo con mucho dolor, esas personas que vieron en traición, esa persona que hizo la traición, esa persona que hizo la violación, esa persona pertenece al sistema. Y a veces eso cuesta comprenderlo, ¿sí? Ujú. Cuesta perdonarlo, aunque Bergelinger no habla de perdón, ¿no? Sino de reconocimiento de lo que es. Y cuando eso no se reconoce, cuando eso no se acepta, esa persona puede estar sufriendo toda la vida sin poder aceptar esa situación que vivió. ¿Ok? Entonces, todas esas Ujú. personas pertenecen al sistema. Em, la pertenencia es un sentimiento primario en todo ser humano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntarnos, em, ¿quién, quién, eh, qué hemos hecho, más bien, qué hemos hecho para pertenecer al sistema? Vamos a Nacer. nacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Si miramos Compartir. un poco más de fondo, ¿qué decías, Valena? Compartir. Compartir. ¿Qué más? Vamos a mirar un poco más de fondo. ¿Qué nos pedía el sistema que tal vez nosotros no queríamos? Tal vez mm, ser buena niña, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Para pertenecer al sistema, entonces tenía que ser una buena persona. Para pertenecer al sistema tenía que aceptar lo que decía mamá o papá. Para pertenecer tenía que comportarme en determinados lugares como ellos querían. Para pertenecer muchas veces tenía que ocultarme en mi personalidad para ser la persona que papá, mamá o ese sistema quería. Vamos viéndolo que es Ujú. más profundo que simplemente decir, pues sí, nacer, compartir, ver lo bonito. No, para pertenecer al sistema hemos tenido que tal vez cambiar mucho de lo que queríamos ser como persona, ¿no? Para sentir la mirada de mamá, de papá, de los hermanos mayores, de los tíos queridos, de los abuelos, ¿sí? Entonces, eso en algún momento hizo que yo dejara de ser yo para, como para obtener el amor de ellos. para tener el amor de ellos, para convertirme en la persona que ellos querían que yo me convirtiera, ¿sí? Hasta que de pronto en la adolescencia hubo una explosión y digo, y decimos, no, yo no soy esa persona, yo quiero Mm. ser yo, yo quiero ser la persona que vine a ser en este mundo. O por lo menos, o tal vez en ese momento no lo tenemos claro, pero queremos romper esos patrones.
Entonces, ese adolescente lo que hace es que viene como esa oveja negra, ¿no? A romper ese patrón para, para, para aun cuando pueda ser muy diferente a lo que mamá, papá y el sistema quiere de esa persona, se sienta parte de ese sistema. Porque, como decía al principio, somos parte del sistema, ¿sí? De cualquier Mm. forma. Es decir, lo que quiero decir es que no podemos no ser parte, no podemos no pertenecer, ¿sí? No podemos. Y es que la pertenencia también está vinculada a nuestra propia historia. Tal vez en algún momento de la vida, no solamente de esta vida, sino de nuestros ancestros muy anteriores, no pertenecer significaba un sacrificio muy grande, como por ejemplo, ¿qué puede ser? No pertenecías, no te sentías, te enfrentabas a tu tribu. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál era tu consecuencia? Porque te echaban de la tribu. Te echaban de la tribu. Y si tú no eras parte de esa tribu, te aislabas, ¿qué te podía pasar? Te morías, Mm. ¿sí? Porque somos como eh, como ese cardumen de peces que va todo junto, ¿para qué? Para protegernos, para protegerse todos los peces. Los peces que se salen del cardumen pueden correr el riesgo de morir, ¿verdad? Y eso es lo que en lo más esencial de todo ser humano está presente. Salirse del sistema es tener el riesgo de estar excluido, de morir, de no ser tomado en cuenta, de no ser reconocido, de no sentirse, pues, que es parte de ello. ¿Ok? No sé si esto queda claro en, en ello. Sí, Sí. Vale. Vamos a hacer un ejercicio en donde, pues, vamos a escribir en una hoja, vamos a hacer un primer círculo en una hoja. Tomamos una hoja y hacemos un primer círculo, ¿sí? Un primer círculo en donde estoy yo, ¿vale? ¿Sí? Vamos a poner en el segundo círculo, pueden ser otros círculos que hagamos allí, o los nombres de todas las personas que pertenecen a ese sistema. ¿Quién pertenece a tu sistema? ¿Ya lo tenemos? Pueden ser muchos o pueden ser pocos. Hola, Rosmary, ¿está por allí?
Sí, por acá estoy. Vale, vale. Es que sé que Caterine no va a poder, no va a poder estar, pero quería saber si tú estabas por allí y si podías participar. Vale. ¿Lo tenemos? Más o menos. Es que podrías seguir haciendo círculos. Podías hacer haciendo círculo o poniendo nombres allí, ¿verdad? Mm. Vale. Vamos en eso que hicimos, cerramos un momentito los ojos, ¿sí? Y vamos a pensar, vamos a sentir eso que hicimos y ver quién del sistema ha sido excluido por alguna causa. Alguna persona del sistema a la que la familia tal vez no invitaba a las fiestas o, o que no nombraban y no sabemos por qué. O no sabemos nada de esa persona. Mira, yo no sé nada de mi abuelo paterno. Nadie me habló nunca nada de mi abuelo paterno o de mi bisabuelo. Vamos a pensar un poco alguna persona que haya sido excluida en el sistema de familia, tu sistema. Pensemos, sentimos. Puede ser que no lo tengamos todavía consciente y entonces podemos preguntarle a nuestro guía interno que nos muestre esa información. Ya les voy a decir cómo conectarnos con ese guía interno, especialmente para las que estamos solamente en virtual. Viene alguien a nuestra mente, a nuestra conciencia. Sienten que alguien siente que una persona del sistema ha sido excluida por alguna causa o que fue excluida, pero que ahora ustedes, tomando conciencia de ello, ya la están incluyendo. Yo no conozco a los abuelos de mi padre, a ninguno, ni por oídas. ¿Y qué ha pasado con los abuelos de tu padre? ¿Por qué crees que no los conoces? Porque a lo mejor mi padre no tuvo cariño de ellos, de ninguno de ellos. O no recibiera, no sé, ninguna anécdota buena o que recuerde él, porque nunca ha hablado de ellos. Nunca O tu yo no sé padre ha conseguir. hablado de sus padres, No, de sus padres no, de sus abuelos. de sus abuelos. Yo no sé ni cómo se llaman mis bisabuelos por parte de padre. Ninguno de los cuatro, ¿eh? Mm. ¿Y alguna vez, algún otro momento te has preguntado algo sobre tus bisabuelos? No, hasta este momento. Mm. Es verdad que nunca he tenido curiosidad, pero ahora que lo has dicho, es verdad que tengo desconocimiento absoluto de ellos. Es que ni en imágenes.
Ni en fotos de la familia, en ningún momento. ¿no? Mm, ¿ok? Valeria, cierra un momentito los ojos, y esto nos sirve para todas. Ujú. Y conéctate con esos bisabuelos, con tus 8 bisabuelos, esos que no conoces. Ponlos delante de ti, aunque no tengas la imagen de su rostro, pero lo puedes poner delante de ti y le dices, pertenecen a mi sistema. Pertenecen a mi sistema. Pertenecéis a mi sistema. Em, Llevo todo lo que vosotros me habéis transmitido Llevo todo lo que vosotros me habéis transmitido y soy pequeña ante vosotros. y soy pequeña ante vosotros. Honro vuestras vidas. Honro vuestras vidas. Respira. ¿Cómo se siente eso? Bien, ¿Hay alguna sensación allí? no solo calma. Solo calma. Y eso es bastante, ¿no? Mm. O sea que solo con eso ya estás integrando una parte de tu historia en ti que estaba excluida. Y mi Sí, invitación es a que no necesariamente tienes que tener toda la información de ellos. No hace falta tener toda la información. Em, pero sí honrarlos, tenerlos presente, tal vez preguntar si hay alguna foto o algo de los abuelos, em, de tus padres, y preguntarle a tu papá alguna cosita, mm, pero no sin, o sea, ¿no? Sino como si se puede, se puede, y si no, no. No hace falta tener toda la información. ¿Sí? simplemente sentirlos presentes. Sentirlos presentes y incluirlos, incluirlos. ¿Ok? Es muy importante eso. Y por lo menos que papá te pueda decir mm, qué ha pasado con ellos y porque no has tenido información hasta ahora de ellos, ¿no? A ver, Mm. si está, está, y si no está, no pasa nada. ¿Ok? Pero lo importante es sentir que pertenecen, que son parte. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna experiencia acerca de algún excluido en la familia? Bueno, yo, Ingrid, tuve una experiencia eh, porque mi abuelo, yo lo conocí, el papá de mi mamá. A los abuelos otros no los conocí, pero sí tuve referencias de que habían fallecido antes de que papá se viniera para Venezuela, ¿no? Pero de este abuelo, que fue la primera pareja de mi abuela, conmigo sí, porque él iba muy seguido a mi casa. Entonces, para mí el abuelo eso era mi grande, ¿no? Además de que iba a ayudar a mamá, consentía mucho a mamá. Mi mamá ya era una señora, pero él la consentía como si fuera su niña más pequeña y era la mayor de todos.
Resulta que hasta en estos días, hace muy poco, se formó un grupo de la gran familia de mamá. Y ahí comenzó a salir todas las conversaciones en chat, en WhatsApp, toda la información va, Pero empecé a ver que estaba apareciendo más que todo la segunda sistema de mi abuelita, porque mi abuelita después tuvo otra pareja y ese señor era el abuelo de todos estos que estaban incluidos en ese grupo. Cuando yo saco, o una de mis hermanas, creo que fue la que sacó la foto de mi abuelo, todo el mundo se quedó callado. Todo el mundo decía, ¿y ese quién es? O sea que todos creían que todas esas mujeres, porque mis mamás eran puras hermanas, los hermanos ya habían fallecido, dos varones fallecieron y quedaron puras mujeres. Entonces yo creo que ahí se hablaba, era de este señor que era el abuelo de ellos, pero no se hablaba de que mi mamá y sus otras dos hermanas eran las hijas de este señor Ujú, que era mi abuelo. ujú. Para mí eso fue, ¿yo qué? No puedo creerlo que ustedes no hayan conocido a este ser. Y por ahí fue que me di a conocer como la consteladora, porque no, o sea, él también pertenece. Y yo empecé a hablar para que me lo reconocieran, ¿no? Claro, Entonces me di cuenta que realmente a las parejas de las abuelas de eso no se habla, ¿no? Y ahí reconocí y fue un estudio buenísimo para mí. claro. Entonces, bueno, por ese lado, creo Ujú. que yo no me había dado cuenta. Yo sí sabía de la otra pareja de mi abuelita porque sabía que habían tías. Y los apellidos pues de nosotros son diferentes, pero jamás me imaginé que podía pasar que mi abuelo no lo reconociera a nadie. No, eso no fue como que, ¿qué? O sea, me impresionó. Entonces sí, el pertenecer y el reconocer al otro es muy importante. Claro que sí. Y sobre todo, mirando, que es un poco lo que quiero comentarles ahora, que, ¿cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de esa ley? Es decir, si esa ley eh, no le hacemos caso, ¿no? Sigue existiendo. Es como decir, la ley de gravedad es la ley de gravedad, ¿verdad? Yo tengo una cosa aquí, la suelto y se me va a caer. Pues la ley de pertenencia es igual, o sea, la ley es la ley del sistema. Todo pertenece. Pero ¿qué pasa cuando excluimos? Entonces, es como que tenemos esto aquí, ¿no? Y esta persona se excluye, queda aquí un huequito, ¿sí? Queda aquí un hueco. Entonces, alguien va a sustituir a esa persona en ese vacío que quedó. Y esa sustitución es de las generaciones nuevas, ¿sí? Entonces, por eso la importancia, no solamente, no tanto de qué es lo que tenemos que conocer o desconocer, sino de incluirlas, e incluirlas desde la aceptación, desde el amor. Porque la no inclusión va a hacer que algún patrón que se esté repitiendo de esa persona, porque el que está excluido es tomado por el sistema para proyectar ese patrón, ¿sí? Entonces, ese patrón va a ser tomado por esa siguiente generación. Ese dolor, cuando digo ese patrón, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con lo que esa persona vivió y que no se resolvió dentro del sistema, ¿ok? Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué este niño responde de esta manera? ¿O por qué mi hijo hace tal o cual cosa? ¿De dónde sale esto? Y tiene que ver en muchos casos de personas del sistema que han sido excluidas. ¿Ok? Entonces, esa es de alguna manera la consecuencia de ese sistema. Por eso decía eh, Valena la importancia de integrarlo y de darnos cuenta. La vez pasada trabajábamos un poco acerca de las alianzas que establecemos con estas personas, lealtades que hacemos con estas personas. Entonces, esas lealtades se dan cuando esas personas son
excluidas. Y cuando hablamos de lealtades, estamos hablando de que yo pueda estar haciendo la vida de un abuelo que no fue aceptado en la familia. Y eso impide que yo haga mi propia vida, que yo esté conectada con mi propio ser, aunque esto nos suene un poco así como un poco loco, ¿sí? Para eso les recomiendo que lean el libro Este dolor no es mío, porque muchas veces estamos cargando con dolores que no son nuestros. Cargamos con dolor del sistema. ¿Y qué pasa con ese dolor del sistema que cargamos? Nos bloquea en el proyecto que queremos seguir adelante, ¿sí? Porque si esa persona de la que estamos tomando ese patrón no pudo resolver su situación, entonces a nosotros nos puede estar pasando lo mismo en la vida. Estamos bloqueados para seguir adelante en el proyecto que queremos porque esa persona también estuvo bloqueada. ¿Ok? Entonces, allí la importancia de desbloquear esa situación, ¿sí? De entregar a los ancestros, de entregar a los excluidos, ¿sí? Lo que es de ellos y dejarle su lugar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esto que estoy comentando? ¿Alguna sensación que les venga, alguna experiencia que quisieran comentar? En mi árbol genealógico de mamá, mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, desaparece. Abandona a mi mamá y desaparece. Desaparece del cuento. Nadie sabe, nadie supo, nadie habla de eso, a nadie le interesó o nadie cuenta. Es como si fuese un secreto. Es como, nunca se supo. Y en el árbol genealógico de mi papá, mi abuelo no lo reconoce. Mi abuela decide tener el bebé y apartarlo a él. Nadie sabe cómo se llama, dónde está, qué pasó, quién es, de dónde venía. No hay una sola persona que te eche el cuento de que cómo lo tuvieron y por qué. O sea, cómo fue la ruptura de ellos dos. O sea, en el árbol de papá fue el abuelo, en el árbol de mamá fue la abuela. Pero en los dos, de hecho, los dos tienen el mismo trauma. Mi mamá fue abandonada por su mamá y mi papá fue abandonado por su mamá. O sea, ellos dos tienen Mm, mm, traen el mismo trauma. mm. eh, y repitieron la historia ellos dos, obviamente, porque no sabían hacer otra cosa. Y cuando nacemos nosotros, nos abandonan los dos. Mi papá se va con la otra y mi mamá no puede con esto y nos cría una tía. O sea, ellos no pueden con eso y hacen Lo que, lo que lo que, los lo que abuelos viene del hicieron. sistema. Así es. Ujú. Se Por repite. circunstancias diferentes. Sí, Tienes fueron trabajo, circunstancias María diferentes, pero Gabriela. ellas sí. Tú Sí. ya al tomar esa conciencia, ya ahí tú vienes a qué? A romper con ese patrón que se viene repitiendo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Estamos empezando, lo vamos a ir viendo cómo vamos a ir rompiendo con esos patrones inconscientes que tenemos allí con Ujú, nuestros excluidos. ujú. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Vamos a mirar las otras leyes y luego vamos a hacer ejercicios especialmente para romper con esos patrones, porque ya hay, cuando hacemos estos ejercicios, vamos a ir vinculando una ley con la otra. ¿Ok? Bueno, entonces, como le decía, esa es como la primera ley, la ley de pertenencia. Vemos que se puede, bueno, podemos estar horas
y horas hablando de este tema, porque quién pertenece, quién no pertenece, quién fue excluido, qué pasó en mi familia, cómo llevamos ese patrón en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, bueno, toda esa historia y bueno, por algo siempre nos encontramos para cambiar esas situaciones. Y este es el momento, digamos, del planeta en donde cada vez más personas están en esa búsqueda de ruptura de patrones que nos tienen amarrados a cosas de pasado. ¿Ok? Vamos a mirar entonces ahora esa otra ley, ¿ok? Aquí, pues, voy a compartir un momento la pantalla para revisarlo. Ok, ok, lo vemos, ¿verdad? Vale, entonces aquí luego vamos a mirar, cuando hagamos estos ejercicios, vamos a mirar un poco más estas frases, porque en constelaciones las frases que son muy importantes, cómo nos conectamos desde la palabra para romper con esos bloqueos, ¿ok? El segundo eh, es a ver, el orden. eh, o jerarquía también. Ocupamos un lugar en el sistema, ¿sí? En- que no podemos nosotros dejar de ocupar ese lugar. Somos eh, los más pequeños si fuimos nacidos de último. Somos los primeros si nacimos de primero, ¿ok? Yo soy la hija y no soy la madre. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro lugar fundamental es el de hija. No hay mejor lugar de sanación y de estar en coherencia con la vida que ocupar el lugar de hija. Si yo ocupo el lugar de madre, de abuela, de hermano, de pareja, siempre voy a tener un conflicto con mi propia vida. Eso se dice fácil, pero es que todo esto es inconsciente. Entonces tenemos que primero comprender esto y luego vamos a ir mirando cómo nos podemos enredar ocupando lugares de otros. Muchas veces yo estoy ocupando el lugar de la madre de mi marido en lugar de ser la mujer de mi marido, ¿sí? Porque mi familia aprendía a que mi madre era la madre de mi padre, prácticamente, ¿no? Porque o, no, o faltó la madre o porque se dio una relación de esa forma. Entonces yo puedo estar repitiendo a mi pareja el mismo patrón que vivieron mis padres o mis abuelos. Entonces, primero lo primero, ¿sí? Primero son los bisabuelos, los abuelos, luego los padres, los hijos, hermanos mayores, ¿ok? eh, si yo soy la hija del medio y yo tengo conflicto con mi hermana mayor, tengo que mirar si yo estoy ocupando realmente el lugar de hermana del medio o yo no soporto a mi hermana porque justo estoy ocupando su lugar. ¿Ok? Ocupa un lugar en la familia quienes estuvieron antes y dejaron un lugar para la mamá. Es decir, la ex pareja de papá o la ex pareja de mamá. ¿Sí? Esas ex parejas ocupan un lugar importante en el sistema, porque esas exparejas dejaron su propio lugar para otorgárselo a bien a papá o bien a mamá. ¿Ok? Al formar nueva familia, esa familia tiene prioridad, es decir, esa familia ocupa un lugar importante. Entonces, quienes no priorizan su familia, la familia
creando. Y sobre esa familia que se está creando, se está priorizando la familia original, también hay conflicto. Porque la familia original, a esa familia pertenecemos, a esa familia honramos. Pero la familia que tiene prioridad es la pareja y los hijos, ¿sí? La nueva familia que estamos formando. Muchas veces nos pasa que pues no le hago caso a mi pareja o no atiendo a mi hijo porque tengo que cuidar a mamá o porque tengo que atender a papá o porque tengo que resolver conflictos que papá y mamá no resolvieron. Y ahí hay un desorden. Entonces, ese desorden tiene consecuencias y a veces tiene consecuencias muy dolorosas para las personas que lo están viviendo. ¿Ok? Vamos a mirar un poco algunos ejemplos de esto. Y, y les voy a pedir si podemos, bueno, bien lo podemos hacer con papel y lápiz o lo podemos hacer físicamente. Bueno, vamos a hacerlo con papel y lápiz, ¿ok? Vamos a trazar una línea, ¿sí? Una línea horizontal y ponemos sobre esa línea los que están antes que los padres, ¿sí? En esta línea vamos a poner a nuestros padres, ¿sí? Papá y mamá. Vamos a poner sobre esta línea los abuelos, bisabuelos, lo podemos marcar especialmente aquellos que no conocemos o que no conocemos historia, así estamos vinculando la primera ley de la que hablamos con esta segunda ley que es orden, la primera ley de pertenencia y esta segunda ley que tiene que ver con el orden. ¿Ok? Debajo de papá y mamá, yo y mis hermanos, ¿verdad? En orden, si yo soy la mayor, si yo soy la más pequeña, ¿cuál es el orden que tengo con mis hermanos? Y debajo de mí están mis hijos, ¿sí? Antes que mis hijos, la pareja, porque la pareja tiene un lugar anterior que los hijos, ¿sí? Entonces vamos colocando ese orden y desde allí podemos cerrar los ojos, mirar hacia mamá y papá, decir, solo soy tu hija. Mamá, papá, solo soy tu hija. Ustedes, vosotros, como lo quiera, cada uno a su forma, son más grandes y yo vine después, por tanto soy más pequeña. Vamos a poner delante de nosotros a nuestros hijos. Y si tenemos nietos, ponemos delante de los hijos a los nietos. Delante de nosotros, si tenemos hijos que ya están casados y tienen sus hijos y sus parejas. Y luego los nietos. Y decirles, los libero de mis cargas y yo me quedo en mi lugar. Yo tomo mi lugar.
Les libero para que cada uno tome su lugar. Y esto que parece eh, muy sencillo, tiene una fuerza muy grande, porque ¿cuánto daño hace cuando papá, mamá interviene en mi propia familia? ¿Sí? Que no me deja la libertad de decidir qué voy a hacer con mi hijo, cómo lo voy a criar, mamá impone, papá tal. Entonces, como cuando no he roto con esos patrones, cuando no he dejado desde el amor a mamá y a papá, cuando no he cortado con esa tijera de amor esos vínculos con papá y mamá, entonces puedo estar repitiendo la historia con mis hijos sin darme cuenta y dándole a ellos un lugar que no les corresponde. Los hijos de los padres solo toman, y eso es muy importante. Los padres siempre son más grandes, siempre, ¿sí? Y aquí sí les voy a pedir que tal vez nos pongamos de pie en ese papel que estamos escribiendo. Vamos a poner en un papelito, ponemos papá y mamá. Hacemos unos papelitos pequeños y ponemos papá en uno y mamá en otro. Y nos vamos a parar, lo vamos a poner frente a nosotros y nos vamos a parar frente a ese papel. Sí. Solamente nos paramos con el papel enfrente, con los dos papelitos enfrente, papá y mamá. Cerramos los ojos y sentimos. ¿Tenemos? Ok. Si alguien más puede abrir la cámara para mirarnos. Nos paramos allí frente a papá y a mamá y lo sentimos. Y vamos a tomar conciencia de qué sentimos. Si los sentimos más grandes o los sentimos más pequeños. ¿Me siento más grande que papá y mamá o me siento más pequeño que ellos? Podemos mirar primero con mamá y luego con papá. ¿Hay alguna sensación? Mamá igual, papá más grande. Papá y mamá más grandes. Mamá igual, papá más grande. Mamá igual, papá más grande. Mamá grande, papá chiquito. Mm. ¿Qué puede estar significando cuando lo vemos pequeño?
que no fue suficiente, que Ahí va. Ujú. no hizo su rol, no, Sí, no lo vimos como como grande. No lo grande. estamos viendo como una persona grande, Mm. ¿sí? Porque hay un juicio. Papá no hizo lo que tenía que hacer, papá estuvo ausente, papá eh, X. O mamá igual no hizo lo que tenía que hacer, no resolvió lo que tenía que resolver de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he sentido, y ahí hay un juicio. Y ahora, sí, ¿alguien dijo algo? Y ahora vamos a pararnos allí, frente, Rosmary, yo te diría que tú frente a papá y María frente a mamá. ¿Ok? Y sentir qué hay allí. ¿Cuál es el peso que estás llevando de mamá o de papá? Sentir ese peso, sentir ese juicio. Y le pueden decir, yo soy más pequeña y tú eres más grande. A ver, a ver si sale. No, no lo hagan forzado, ¿vale? Porque si no sale, luego hacemos otro ejercicio. La idea es que fluyan. Yo soy la pequeña, tú eres grande. Y percibir qué hay allí. Si hay calma, si hay otra emoción de bloqueo, de rabia. Con mamá me siento bien diciendo que soy la chiquita. Con mi papá siento algo de rabia. Ok. Claro, porque con tu mamá te has sentido pequeña tú. O sea, no hay juicio con mamá. Tienes el juicio con papá. ¿Ok? Eh, con papá, igual que el caso de María con mamá, hay que rendirse. Luego vamos a hacer ese ejercicio de cómo nos rendimos ante papá y mamá. Primero que nada, decir que a papá y a mamá le debemos la vida, nada más. Desde esta mirada sistémica, no hay nada más que pedir a mamá y a papá. Y les diría, si vemos a papá todavía pequeño, decirle, papá, te he pedido más de lo que podías dar, porque ya me diste la vida. Después de decir eso, a ver cómo se siente. Si es que se puede decir, porque es posible que la rabia sea mucha y no se puede decir, no sale la palabra. Y en este caso no tenemos que forzarla. ¿Ok? Pues en mi caso me sucede mucho es por el tema de sentir mucha debilidad de mi parte de mi papá. Yo lo amo y lo adoro, pero siempre he visto mucha debilidad y es lo que me agita. Y
A ver, ¿ves debilidad en tu papá? Tal vez en las parejas que has tenido, tal vez en otros hombres, porque papá es el referente de hombre, que ya, bueno, ahí hay mucha tela y ahí luego lo vemos en pareja. Pero en principio es, papá tiene derecho a ser débil, a tener, Mm, a ser como es. ¿Sí? mm. Trata de ver si posicionarte otra vez desde hija con papá y decirle, papá, no soy quien para hacer juicio de cómo eres. Eso lo podemos hacer no solamente con Rosemary, lo podemos hacer todas, ¿vale? Si sentimos, en el caso de María, lo puedes hacer con mamá. Mamá, no soy quien para hacer juicio de cómo tenían que ser las cosas. Solo soy tu hija. ¿Qué significa decir solo soy tu hija? Me diste la vida, de ti vengo. ¿Qué más? Soy igual a ti, por ende. Mm. Pero no igual, ella es más grande, María. Mm. Llevo parte de ti, perdón, era la palabra. Eso es, llevo Llevo parte de parte. ti. Eso sí, pero soy siempre más pequeña. Creo que la veo igual por el reconocer. Siento que no me reconoce, entonces no la reconozco. No, el juicio es el rechazo, el reconocerla, el... Eso es. ¿Y qué tal, María, si allí, frente a mamá, que puede ser seguir con ese papelito que la tienes allí o Ujú, visualizarla o poner una silla, mirar más allá y mirar detrás de mamá a la mamá de mamá mm. Sí, y lo he estado ver haciendo. a esa persona como quien estuvo atrapada en su dolor, con mucho sufrimiento, situaciones que no pudo resolver, y Mm, mamá viviendo todos esos conflictos, todo ese dolor. Mamá no tenía nada más que dar. claro. Y dile allí, frente a eso, a mamá, eso que representa a mamá, dile, mamá, ahora veo tu dolor. Ahora veo todo lo... Hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste. No soy quien para pedirte más. No soy quien para pedirte más. ¿Cómo te sientes con eso, María? Triste, ¿Mm? Muy triste. triste. Respíralo y suéltalo. Eso lo vamos a seguir trabajando, ¿ok? Solamente un primer ejercicio. Estos eh, es un trabajo que seguimos de mucho tiempo. Pero con esa tristeza, tú puedes decir, mamá, ahora me siento triste, así como tú te sentiste también en muchas oportunidades, en muchos momentos de tu vida. Y esto lo que nos hace es ponernos en su lugar también, ¿no? Es decir, son seres humanos. Diríamos que quien hace juicio de papá o mamá
Es ese yo interno, ese ego interno que se cree como que pueda ser eh, superpoderoso y que eh, papá y mamá vinieron de, no sé, de una galaxia o algo así, ¿no? Que son los seres que no son humanos, ¿no? Entonces es soltar ese ego, ponernos desde nuestra esencia y conectarnos con esa esencia de papá y mamá, desde esa pequeñez que somos ante ellos Y ante la vida. y ante la vida. Pero es que ser pequeños ante mamá y papá es ser pequeños ante la vida. Cuando, cuando no vemos a mamá y a papá como seres grandes, entonces se nos dificulta conectarnos con la vida desde la grandeza de la vida. Ah. Necesito eso. Eso te hizo como respirar, ¿no, Elena? Y Eureka. Dios, qué bello eres. Así es, así es. Gracias, 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 gracias. Porque estamos en esta vida gracias a esos dos seres, ¿sí? Entonces nosotros hacer juicio ante esas personas tan grandes es hacer juicio a la vida también. ¿Y quién se siente bien haciéndole juicio a la vida? ¿Quiénes son para hacerle juicio a la vida? Nadie, sumar culpas, jueces, sumar Entonces, peso, ahí va, ahí va. montar piedras en ese bolso para Sí. cargar. Entonces, queridas mías, aquí lo que estamos es soltando, soltando, Ujú. soltando, soltando, soltando. Y una cosa muy importante, cuando estamos soltando esto, no lo estamos haciendo desde la rabia, no lo estamos, es como, Mm, yo siempre pongo la metáfora de la pelotica, ¿no? Si yo suelto una pelota así, la tiro contra la pared, ¡puf! La pelota me rebota y me pega, ¿no? Y me da duro. Pues sí, depende de la dureza con que la lanzo. Pero si yo esa misma pelotica, desde mi amor, desde lo que soy, la dirijo hacia donde la quiero dirigir, esa pelotica va al lugar que le corresponde, porque lo hago con sutileza, lo hago con amor. Y esa es la forma de soltar. Muchas veces cuando el soltar es una herramienta de trabajo personal muy grande, pero muchas veces no la entendemos. Creemos que soltar es, yo suelto esto, como que me deshago de todo lo que está. Soltar en el fondo es integrar. Pareciera paradójico la cosa, ¿no? Pero en el fondo es integrar, porque lo que estoy integrando es amor, de eso que estoy reconociendo para soltar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Lo estoy soltando desde el amor. Y cuando lo suelto desde allí, todo el sistema se acomoda. Lo que quiero decir con esto es cuando ocupas tu lugar de hija y dejas de hacer juicio a mamá, no solamente te sientes en calma tú, sino que el sistema se ordena. Mamá también se va a sentir en calma y la abuela también se va a sentir en calma, ¿sí? Entonces, ese vector que eres tú, porque eres la flecha, ¿sí? Está rompiendo patrón, rompiendo, rompiendo, y eso también duele. Romper el patrón duele, pero no solamente para ti, sino para todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que al tú romperlo, los que van a venir delante de ti, tus hijos, van a hacerlo diferente, van a hacerlo diferente.
Y ya tú empiezas a mirar ese dolor que causó mamá o papá, se empieza a transformar en amor. Y ahí es donde se da la maestría, la sabiduría real. ¿Sí? Entonces parece muy sencillo esto de poner orden, ¿no? Pero es como cuando ese dicho que dice, ponte en tu lugar, ¿no? Eso tiene fuerza, eso tiene peso. Tenemos que ponernos en ese lugar que nos corresponde. ¿Alguien quería hacer algún comentario más sobre esto? ¿Sobre este ejercicio? Cuando estaba haciendo el ejercicio, en ambos casos, tanto de papá como de mamá, se producían movimientos eh, pendulares. En el caso de papá, de adelante hacia atrás, un vaivén. Y en el caso de mamá, tal cual el péndulo, como pues giros, 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 giros. Cuando terminé el ejercicio con mamá, lo terminé de brazos caídos, o sea, con la cabeza mirando hacia el piso, o sea, totalmente doblegada. Y como salté, o sea, yo había comenzado con papá, eh, y me metí inmediatamente, o sea, pues dije, bueno, vamos a comenzar con mamá, y bueno, me pasé para donde mamá. No me dio tiempo de ver cómo finalizaba lo de papá, el movimiento de adelante hacia atrás del cuerpo, pero yo creo que iba a caer en el piso. Entonces, pues no sé qué lectura podría darle. Sí. Esos movimientos son movimientos que están vinculados a la culpa. Y sobre todo si terminas así. O sea, la culpa es el sentimiento uno de los sentimientos que más corroen en la vida, ¿no? O sea, el sentirse culpable. Entonces, si en papá y mamá había culpa, entonces tú tomaste de alguna manera ese patrón de culpa. Em, pero ese ejercicio yo creo que así como lo hiciste, yo te invito a que lo sigas haciendo de nuevo. Y Ujú. ponerte, igual como le decía a María y le decía a Rosemary, pequeña, pequeña, tan pequeña que nos podemos arrodillar ante papá y mamá, ¿sí? Nos podemos tirar, bueno, un ejercicio que yo hago mucho así en físico es tirarnos en el suelo totalmente boca abajo, poniendo allí o bien a la silla o algo que represente a mamá o represente a papá. Y tumbarnos, rendirnos completamente a papá y a mamá. Ese ejercicio es rendirse a la vida también. Todo aquello y soltar todo aquel juicio que tenga sobre estos dos seres, soltarlo, sacarlo de mi alma, de mi corazón, llorar lo que haya que llorar. Me preguntan cualquier cosa, ¿ok? Que no se comprendan en el ejercicio, me escriben o bien por el chat o bien en el privado, ¿vale? Pero es rendirse ante mamá y papá, rendirse, así como que te desplomas toda, o sea, gracias por la vida, solo la vida necesito de ustedes, solo la vida, no hace falta nada más, solo la vida. No pudieron dar más, no pudieron dar más. Y eso, sentirlo, duele. Sí. Sentirlo duele. Porque es sentir el dolor de mamá, es sentir el dolor de papá. No pudieron dar más. Ujú. Papá, no pudiste estar. ¿Cuánto dolor has tenido? Porque tampoco tuviste a su papá que estuvo. Correcto. Mamá, no me pudiste sostener. ¿Cuánto dolor hay en ti? Porque a ti también nadie te pudo sostener desde el amor. Ujú. ¿Sí? No recibí Gracias. un abrazo, una caricia de mamá nunca. ¿Quién Ujú. acarició a mamá? ¿Quién le dijo te quiero, hija, y le puso la mano en la cabeza
y la abrazó y la contuvo en el momento que lo necesitaba. Tal vez tampoco lo tenía. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si mamá no lo recibió, imposible que no nos dé a nosotras. No podemos entonces hacerle juicio a mamá o a papá porque no dio lo que nosotros creemos que nos tenía que haber dado. Y también cuando somos mamá, cuando somos papá, y bueno, en este momento somos chicas, es eh, comprender que tampoco somos perfectas. Nuestros hijos tal vez son pequeños y si son grandes, a lo mejor ya nos han reclamado de algo que ellos consideraban que no era lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Sí? Y también sentimos y pensamos, hemos hecho lo mejor que hemos podido con nuestros hijos. Igual hizo mamá, igual hizo papá. Entonces yo siempre digo, tenemos que cargar como herramienta todo el tiempo en nuestro bolsillo una tijerita, la tijerita del amor, ¿sí? Y cortar. Cada vez que sentimos que estamos haciendo un juicio a mamá y a papá, ¿cómo cortar eso con amor? ¿Cómo comprender que ese juicio me lo estoy haciendo yo misma, además? ¿Ok? Lo estoy haciendo a la vida, que lo que yo hago a otros me lo hago a mí misma y se lo hago a la vida misma y me bloquea en todo lo que quiero hacer como o proyecto de vida. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hagan esos ejercicios y pues no tengan duda de nada de comentar lo que haya que comentar. Podemos vernos individual cada uno y poder, dependiendo de lo que quieran resolver. La idea es que no nos quedemos con esto aquí dentro, ¿ok? Y que lo podamos ir sacando, que lo podamos ir sacando. ¿Ok? Bueno, esta es la segunda ley de la que estamos hablando, que es el orden. ¿Qué lugar ocupamos dentro de nuestro sistema de familia? Y el mejor lugar, como ya dije antes, es el lugar de hija. Somos hija primero que todo. El otro, la otra ley es la ley del dar y tomar. ¿Qué doy y qué tomo? ¿Tengo un equilibrio entre eso de dar y tomar? Esa es una ley de vida. Tomo y luego doy. Si no he tomado suficiente, ¿de quién tomo primero que nada? ¿De quién De, toma? de mamá y de papá. De mamá y de papá. Entonces, todo hijo, toda hija, toma primero que nada de mamá y de papá. Los pequeños solo toman, no tienen que dar nada. Y a mamá y a papá, nosotros no tenemos que darle nada. ¿Sí? Solo tomamos de mamá y de papá. ¿Cómo, Es cómo? difícil, Sí, no, Elena. no, disculpa. Eso es difícil no terminar dándole a mamá, aunque, Ajá. se, aunque sepamos que no vamos a poder cubrir la cuota de la vida que nos es cedida a través de ella. Es difícil, bueno, lo voy a hablar por mí. eh, Dejar de darle a mamá. O sea, es como que quisiera como, o sea, que no te quebraras, que sostenerte siempre porque tú me diste tanto, me has dado todo y yo también te quiero devolver de lo que me has dado. Y entonces a veces se hace difícil el límite de no puedo sostener tu vida, tú tienes que sostenerla tú solita, no puedes vivir a través de mí. Esa parte es difícil. Porque uno, pues, como es algo como de naturaleza, que te nace
que tu mamá siempre esté bien, que siempre esté cubierta, por ejemplo, vamos a hablar de cosas muy básicas del día a día, pues en sus necesidades y todo esto. Ahora, en el caso mío en mi particular, eh, he sentido como que tengo que sostener su vida, la vida. Entonces, Mi sostengo la de pregunta ellos. es, Elena, ¿puedes sostener la vida de tu mamá? No puedo, al final termino peleando con ella. Termino Pero peleando mírate, con ella, con la experiencia que genera eso. Es una cosa como que, oh, ay, pero no puedo no, respirar. porque sostener la vida de mamá, esto es duro, ¿ok? Sostener la vida de mamá es cortar tu propia vida. Es eso. Y, y no sé qué hacer con él. O sea, yo no sé qué hacer. O sea, sí sé. A ver, sí sé hacerlo. ¿Ok? De hecho, de hecho, yo en su momento le pedí a mamá que estudiara constelaciones familiares y se graduó primero que yo, con una plumita en su birrete. Una plumita, imagínate. Pero hasta ahorita, es como tú dices, se ve fácil. No, 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 con la mente todo lo haces. Pero cuando yo siento impotencia de que se vuelve otra vez el examen. Mamá, no, no puedo sostener tu vida, no puedo solventar tus ganas de vivir. Tienes que, tienes que hacer tu trabajo. Y no quisiera decirlo Mira, a yo ella, porque quiero contar en mi experiencia, que tengo muchos años en esto y hace como unos 3, 4 meses me llegó una persona, una chica, que quería que su madre hiciera una constelación porque estaba muy mal. Estaba enferma y no, pues no se levantaba. Y yo comencé a trabajar con la madre, me di cuenta que la madre estaba desconectada con la vida y le dije a la chica que me llevaba a la madre, yo dije, entra tú y voy a sentar a tu mamá. Y al final la constelación se la hice a ella y no a la madre. Y le dije, respeta el destino de tu madre, ella no quiere estar aquí. sí, 3 meses después me llamó, me dijo que su madre se había suicidado. no Es un puedo caso porque duro, es un caso es que duro que cuento un poco para que se vea lo fuerte que puede ser, ¿no? Pero de- es algo que cuando, entonces, ¿qué te invito yo, Elena? A que no quiere decir que si tu madre lo necesita, necesita algún cuidado o algún sostén económico o algo, se le puede dar, pero ¿desde dónde se lo estás dando? ¿Desde dónde? Y eso es muy importante. desde la necesidad. Claro, tú la estás viendo a mamá como pequeña, que tú le estás dando a algo y mamá está recibiéndolo como pequeña. Entonces, ¿dónde te estás poniendo? En el lugar de mamá. No te estás poniendo en el lugar de hija. Te estás poniendo en el de lugar hecho, de mamá. en el último espacio que tuvimos juntas, de la formación, desde el amor, porque es lo que yo digo, porque si lo hace desde el rechazo, no va a resultar bien. Desde el amor dije, quiero voy a ocupar mi lugar, no es que quiero, lo ocupo ahorita y deseo hacerlo desde el amor. Y pasó un tiempo sin conversar con ella, porque yo con mi mamá converso todos los días hasta 10 12 horas. Es mi asistente. Digo yo, ella trabaja conmigo, porque es que yo digo que bueno, y si no lo sabe, si no lo hace, se siente como que me falta algo, pues. Pero más allá de eso, estuvimos 2 semanas, como 2 semanas y media sin conversar. Y ella, o sea, cuando lo hicimos ayer, eh, ella estaba feliz, estaba tranquila, se sentía como que es mamá, pues. Y yo, mamá, hija, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, te llamo por esto, ta, 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 ta. Y comenzamos a conversar y qué rico se sintió. O sea, son pequeños, y lo comparto con ustedes, son pequeños logros que hacen que uno
que uno se impulse hacia adelante y pueda honrar el destino de los que Claro, nos sucedieron, y uno pueda caminar un poco más, caminar libre, porque siempre tenemos un trabajo en la tierra. claro. Así lo veo Tú yo. eres única hija? ¿Tienes hermanos? Uy, sí, tengo varones, 3 hermanos varones, pero soy la única hija hembra. Claro. Pero eso también es un patrón que traemos, que Sí, las hembras sí, son, las mujeres son las que se dedican al cuidado de mamá. Ojo con eso, ¿no? Entonces, yo lo que te invito, Elena, es a que tú te rindas ante mamá, ante mamá, ¿ok? Como la pequeña, muy pequeña, ¿sí? lo Y haré, lo haré. Lo voy a hacer si todos tienes los que días de mi llorar, vida. llora lo que tengas que llorar, pero siempre desde el ser hija. Solo soy tu hija, mamá. Solo soy tu hija. Querer ser más es hacer de tu vida un caos, ¿sí? Querer ser más grande que mamá o igual que mamá es hacer de tu vida un caos. Entonces, lo importante es hacerlo desde dónde, desde hija. Pues sí, desde hija te, te doy el dinero que tal vez necesites, pero desde hija. Tú ves qué haces con ese dinero. Ese es tu problema. ¿Ok? Desde hija, yo te llevo si te tengo que llevar a algún lugar. Tú ves qué haces con ese lugar. Es decir, la vida de mamá es de mamá. Entonces, yo te diría, esa tijerita, tenla allí todo el tiempo y ve cortando, ve cortando, ve cortando, ve cortando todos esos vínculos y entrégale a ella su vida. Porque al entregarle a ella su vida, empiezas a tomar tú la tuya. Porque si no es que tu vida no le vas a encontrar, te vas a enredar cada vez más. ¿Sí? ¿Sí? Ella decidía quién estaba a mi lado como pareja y quién no. Una chicha. Entonces, si eso es, claro, si eso, tú dices, bueno, para no tener conflicto con mamá, le voy a hacer caso, la pareja que le gusta, que no. No, ella no tiene que decidir sobre tu pareja, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tus decisiones. Ella no tiene que decidir en absolutamente nada de eso. Es tu vida y la vida de ella es la vida de ella. Todo eso desde el amor, todo eso desde el amor. Es soltarlo y comprender que desde esa mirada sistémica tenemos que respetar los destinos de las personas. Tú no puedes cambiar a tu mamá. Yo desde esta formación no puedo cambiar a ninguna de ustedes. Cada quien tiene su vida y cada quien cambia lo que tiene que cambiar. Y eso se respeta. Cuando en ese ejemplo que les puse, le dije a la chica, respeta el destino de tu mamá, ella se fue en llanto porque era decir, no, si mamá no quiere estar sana, si mamá no quiere vivir, ¿cómo hago yo? ¿Cómo respeto eso? Es doloroso, sí, pero tenemos que respetarlo. Tenemos que Pero es por el aceptarlo, control. aceptar la vida como viene, ¿sí? Y ese es y allí tocamos la cuarta ley, que es el sí a la vida. Es aceptar a todo como viene. La vida, ¿cómo la explicamos? ¿Quién me explica lo que es la vida? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros decir, es que yo en la vida, bueno, yo, no, o sea, es entregarme. Yo puedo tener sueños, yo puedo tener proyectos, que llevo adelante, que tal, con toda la mejor energía y desde esa mejor energía abro cosas. Me abro a las miles de posibilidades, a las infinitas posibilidades que puedo tener. Pero siempre desde dónde? Desde esa conciencia. Es cambiar mente por conciencia. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Este trabajo de cambiar mente por conciencia. No es la mente la que nos lleva. Nosotros somos conciencia. No somos cuerpo, somos conciencia. No somos mente, somos conciencia. Esa conciencia es el ser. Esa conciencia es lo que nos vincula
con el universo. Esa conciencia es lo que nos vincula con algo más grande. Ese algo más grande somos nosotros. Ese es ese ser interno. No es mente, no es emoción, no es cuerpo, es conciencia. Y ese es el cambio que hacemos, que estamos haciendo en este momento en este planeta. Esto lo estamos viviendo en este momento en este planeta y que no se ha vivido de la forma en la que estamos viviendo en otro momento. Y es la ascensión de este planeta, es la ascensión de nosotras dentro de este planeta. Y eso nos está correspondiendo a cada una de las personas que vamos haciendo ese cambio de mente a conciencia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ay, te amo, Desde el amor, te amo, te amo. desde el amor, ¿sí? Pero no un amor, no un amor romántico, es el amor en sí, que es una energía muy grande. Es un amor que está en nosotros, está en la otra persona y es parte del universo. Nos conectamos con la misma energía del universo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo grande que es la vida. Y de pronto nosotros, por inconsciencia, nos quedamos enganchados en un juicio con alguien que nos dio la vida. Ay, Dios. ¿Sí? Estamos quedados enganchados con esto esto es lo grande que es y yo estoy aquí, enganchadita aquí y no me estoy perdiendo toda esta inmensidad de cosas. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos, y esto ya pues es también parte de todo lo que después vamos a ir viendo, cuando nosotros hacemos ese cambio hacia la conciencia, nuestra biología cambia, nuestro mundo interior y exterior cambia. ¿Ok? Y entonces bueno, empezamos a mirar las causalidades, empezamos a mirar otras relaciones, empezamos a mirar que el mundo se nos abre de otra forma. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente sacando nuestras antenitas de conciencia. ¿Sí? Que sale desde dónde? Desde la vibración de nuestro ser. ¿Ok? Entonces, estas cuatro leyes sistémicas lo que hacen es que nos conectan con la vida. Nos permiten ordenar, equilibrar para ponernos en conexión con la vida, con algo más grande, que no podemos sostener, nos sostiene. ¿Sí? Lo podemos sentir, lo podemos vibrar con ello. Estamos empezando, es un trabajito, o sea, mm, de ir dando pasitos, 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 ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Algo que quieran comentar? Hay que ¿Algo? asimilar mucho ahora. ¿Cómo? Que hay que asimilar mucho ahora. A ver, lo importante es cómo sentimos que nos resuena esto. Porque yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, Ujú, ¿verdad? No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. ujú. Es una verdad que está allí, dentro de nosotras. Sí. Y cuando Lo que pasa es resuena, que no tenemos conciencia. ahí va. ¿Por qué? Porque somos la misma conciencia, Valera. Somos la misma conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que nuestra verdad.
¿sí? Y cuando nos Mm. conectamos desde esa verdad, desde esa conciencia, nos sale una sonrisa en la cara, nos abrimos a las infinitas posibilidades, el mundo lo sentimos como magia, ¿no? Y nos vamos sintiendo que la vida nos está abriendo camino. ¿Por qué? Porque estamos activando en nosotras, por decirlo de alguna manera, las mismas sustancias de donde venimos, ¿sí? Que fueron desactivadas en nuestros propios procesos en donde estuvo involucrada la culpa, el conflicto, todo esto de que cuando lo tomamos conciencia, ¿sí? Nos damos cuenta que los seres humanos tenemos una constitución que ni siquiera nosotros mismos los conocemos. ¿Sí? Y es esa conciencia. Esa conciencia es cuántica, esa conciencia es grande. Por eso decía en otro momento, uno de los grandes temores que tenemos los seres humanos es hacer grandes, hacer grandes. Y qué verdad. ¿Mm? Disculpa. Que digo que y qué verdad más grande es esa. ¿Sí? Tenemos miedo a ser grandes. Y cuando nos conectamos desde el amor, entonces, pero no la grandeza desde el ego, es la grandeza desde el amor, ¿sí? Es la grandeza desde esa esencia, desde esa verdad, desde esa sabiduría, ¿sí? Entonces, sí que me gustaría dejarles eh, para hacer varios ejercicios, ¿ok? Eh, el ejercicio de seguir viendo a mamá y a papá grandes. Eso lo podemos hacer otra vez poniendo o los papelitos o dos sillas, ¿sí? Eh, el otro que quiero que hagamos es también, aparte de los que de rendirnos, cuando si lo vemos grande, rendirnos ante mamá, rendirnos ante papá. Por supuesto que me preguntan cualquier cosa, ¿sí? Em, y lo otro es un ejercicio muy sencillo, pero es muy potente, ¿ok? Y mira, vamos a pararnos, vamos a pararnos, ¿no? Ponemos de pie y vamos a poner frente a nosotros, como yo estoy aquí está, enfrente de mí está mamá, por ejemplo, ¿no? Me paro aquí y pongo enfrente a mamá, ese papelito o lo que sea, ¿sí? Mamá. Luego me voy donde está mamá y me miro desde el lugar de mamá, me miro yo y Pequeñito. siento qué está sintiendo mamá, ¿vale? Solo sentir. Me vuelvo a poner en el lugar y siento otra vez a mamá. Y vamos cambiando allí de una a otro, de uno a otro, hasta que sintamos que ese conflicto que está entre mamá y yo, o de papá y yo, se va a ir disminuyendo. ¿Ok? Vamos a ir sintiendo un poco más de calma. Vamos a ir sintiendo un poco más de serenidad. Ese ejercicio lo podemos hacer con cualquier cosa. Ese papelito puede ser mamá, puede ser un conflicto, puede ser una decisión que tome, puede ser, ya después lo vamos a poder trabajar, pero es un ejercicio de autoconstelación, porque aquí hablamos también de autoconstelación, de eso no hablaba Bergelinger, pero esto es parte del proceso de evolución que han tenido las constelaciones, en donde es una herramienta que podemos utilizar tanto en forma individual como en forma grupal. Entonces, ese es un ejercicio que podemos hacer también, ¿ok?
Ujú. Y ahora para cerrar, quisiera hacer una pequeña meditación o una pequeña visualización. Una cosa que quisiera que hiciéramos también durante todo el proceso es aprender un poco a cómo conectarnos con nosotras mismas. Cómo desconectarnos de la mente cuando nos conectamos con otra cosa, ¿sí? Si yo no quiero que mi mente porque sabemos que nosotros no pensamos, sino que la mente nos piensa, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos conscientes de cuando la mente nos piensa y podemos observar los pensamientos que la mente nos piensa, entonces yo lo estoy observando desde esa conciencia, ¿sí? Entonces, nos sentamos, cerramos los ojos y observamos desde esa conciencia qué estoy pensando yo de mamá, qué estoy pensando yo de papá, qué estoy sintiendo yo con mamá, qué estoy sintiendo yo con papá, ¿sí? Y luego los envuelvo desde el amor. Entonces vamos a hacerlo. Yo les voy a ir guiando, les explico para que los sintamos y lo hagamos con conciencia, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos. Movemos un poquito la cabeza para soltar un poco. Si tienen agua cerca, es bueno siempre tomar agüita porque el agua nos mueve toda la energía. ¿Ok? Cerramos los ojos y tomamos contacto con nuestra respiración sin hacer ningún cambio. Solo respirar, solo respirar. Observar si la respiración es rápida, está lenta. Solo observar. Vamos a sentir el pecho, ver, sentir los latidos del corazón. Ponemos la atención ahí en el pecho. Sentimos los latidos del corazón, las pulsaciones. Y vemos cómo las pulsaciones y la respiración están allí interactuando. Eso ahora lo estoy observando, pero tomo conciencia que tanto la respiración como las pulsaciones ocurren siempre. No tengo yo que hacer nada, solo ocurre. Es parte de esa vida de la que soy parte. Así como ocurre el aire, como está el agua, como está el fuego de cada uno de los elementos de este planeta, hay pulsaciones. ¿Sí? Pulsa también el océano, pulsa la tierra, y estamos pulsando con ellos, porque somos conciencia con ellos, con todos los elementos de la tierra.
desde desde esa luz que somos, porque somos, esas pulsaciones están llenas de luz, de fotones, como todo nuestro cuerpo. Y desde allí miramos frente a nosotros, a papá y a mamá. Desde esa esencia que somos, miramos también su esencia, su luz. Son dos seres de luz y no podían traer a la vida otra cosa que no es luz. Desde lo más interno de nosotros, no tenemos que decirlo con palabras, sino desde nuestro corazón, desde nuestra respiración. Miramos a mamá desde esa luz, desde esa esencia, y le decimos gracias, mamá. Soy pequeña ante ti, muy pequeña. Y sentimos como esa luz crece. Miramos a papá desde esa esencia, desde esa luz que somos y que Él es. Y le decimos, gracias, papá, solo soy tu hija y soy pequeña ante ti. Inspiramos para integrar conscientemente y siente que al decirle a mamá y a papá que eres pequeña, ellos se colocan detrás de ti y allí, desde allí, te sostienen. Te sientes sostenida por papá y mamá, por su fuerza, por su luz, por la vida que te dio. Y te llenas de gratitud. Y ahora tomas conciencia de la vida que tienes por delante, de las infinitas posibilidades, de los caminos abiertos que tienes. Ya no está papá y mamá delante de ti. Delante de ti está solo tu vida, tus proyectos, lo que quieres ser, lo que quieres hacer, el camino que deseas seguir, la persona que quieres ser, la persona que eres, que quieres sacar a la luz, que todavía
no conoces y estás en proceso de conocer y quieres ir hacia adelante desde ese ser grande que eres. Respiras, lo integras y te sientes dar pasos adelante, conectando con todo desde el amor, desde la gratitud. Respiras, integras y poco a poco vas volviendo, abriendo los ojos. Muy bien. ¿Qué tal ese viaje? Bárbaro. Muy bien. Que lo podemos hacer todas las Muy veces bueno. que se nos ocurra, todas las veces que queramos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queda por allí en el tintero? ¿Querías decir algo, Elena? Gracias. Vale. Quédense con esto. Em, ¿Qué invito yo después de estas experiencias? Que no cerremos la computadora, el ordenador y nos vayamos a otra cosa, sino coger un papel, escribir las comprensiones, escribir lo que nos venga para, para asentarlo, para integrarlo. ¿Ok? Y van a ver que después leen eso y, wow, esto lo escribí yo, ¿no? Mm, Entonces les invito a escribir desde esa emoción, desde esa integración en la que estamos, ¿vale? Y eso también es parte del proceso terapéutico. Gracias. Bueno, mis queridas, em, nos vemos entonces el miércoles, ¿sí? El miércoles a las 7. Vamos a estar con todo ahí el grupo, ¿vale? Pero insisto, si hay alguna cosa en particular que quieran comentar, que quieran decir, que surge por allí, no tengan duda de escribir. ¿Ok? Bien en el grupo o bien en privado, que para eso Bueno, estamos. Gracias. Gracias. Feliz día. Bueno, nada. Feliz noche a los que estamos por aquí y feliz tarde a los que están por allá. Gracias. Bye. Vale, adiós. Hasta el miércoles. Chao, chao.